miércoles se nos ha pasado una semana más y ya estamos hablando con nuestras historiadoras del programa, que no son otras que María y Laura Lara, de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, autoras de numerosos libros relacionados con nuestra historia y también, por supuesto, colaboradoras de este programa y de diversos medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos. María, Laura Lara y sus princesas en jeans. Laura, muy buenos días. Buenos días, César y oyentes. Bueno, teníamos ganas de que un día ya abrieras tú el programa, que siempre está siendo Laura las últimas semanas la que nos da la bienvenida. Pues he oído yo las primeras palabras de comunicación en Princesas en Jeans, en estas transmisiones especiales que disfrutamos cada semana María y yo, con Onda Cero. Princesas en Jeans, que tienen, por cierto, ya 3 bibliotecas con su nombre. La semana pasada estábamos en ese colegio vuestro Virgen de la Soledad de Azuqueca de Henares, pero recordar que anteriormente también había ya con ese nombre otra biblioteca en el Casar y una más en el barrio del Pozo del Tío Raimundo, en Madrid. Así es, y estamos muy felices, María y yo, de que así sea. Tenemos ahora 3 lugares donde los libros están bajo el cobijo de nuestro nombre. En la Biblioteca Municipal del Casar, como bien dices, está la sección Hermanas Lara. También en el Pozo del Tío Raimundo, en la iglesia de San Raimundo de Peñafort, está la biblioteca Historiadoras Laura y María Lara. Y desde hace una semana, en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Virgen de la Soledad de Azuqueca de Henares, está la Biblioteca Hermanas Lara. Así que a todos les damos la bienvenida cuando quieran visitar estas bibliotecas de las Hermanas Lara con nuestros títulos y otras obras que acompañan. Antes de entrar en materia, porque hoy vamos a seguir hablando, vamos a hacer la segunda parte de esa historia de las bibliotecas, vamos a también hacer una referencia que salía ayer a través de los medios de comunicación y que nos congratula, y es que finalmente en Madrid, en este año 2021, habrá Feria del Libro en el Parque del Retiro, no en mayo, evidentemente, que ya pasó, ni tampoco ahora en junio, que hace mucho calor, sino en septiembre. El Parque del Retiro nuevamente se llenará de libros. Sí, será en septiembre y será la edición número 80. Además, se da la circunstancia de que la autora del cartel de promoción de la Feria del Libro 2021, Andrea Reyes, es la ilustradora de la portada del nuevo libro de María Lara y mío, Los caballos amarillos, enfermedades que nadie vio venir. Y hay en numerosas noticias en redes sociales donde se nos etiqueta a María y a mí como las escritoras de la obra que ella ilustró más recientemente. Bueno, pues Los caballos amarillos. Ahí está el libro a disposición de todos y también ese cartel conmemorativo de ese 80 aniversario de la Feria del Libro de Madrid, que este año tendremos no con la primavera, sino con el otoño. Pero el caso es que esté ahí marcando que la normalidad va llegando poco a poco a nuestras vidas. Y ahora, Laura, si nos lo permites, pues María creo que tiene un montón de bibliotecas para desgranar desde la Edad Media y hasta nuestros días, ¿no? En efecto, y os transmitimos también a toda la audiencia de Princesas en Jeans otra noticia muy feliz, y es que el Breviario de Historia de España, uno de nuestros libros más recientes, va ya por la 5ª edición. Pues enhorabuena, el trabajo bien hecho es lo que tiene, que recibe estos reconocimientos y esta continuidad en cuanto a ediciones. Laura, nos encontramos la semana que viene hablando de otro interesante tema y ahora María nos pone al día de la historia de las bibliotecas, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias, hasta pronto. Hasta la próxima semana. María Lara, ahora con un catálogo impresionante de bibliotecas desde la Edad Media y hasta nuestros días. María, muy buenos días. Hola, César. Bueno, pues nos quedábamos el otro día a las puertas de la Edad Media con las bibliotecas que vamos a comentar en primer lugar, tanto de culto cristiano como musulmán. Sí, nos quedábamos en las puertas de la Edad Media, un tiempo donde el saber estaba en buena medida en las zonas cristianas en manos de la Iglesia, y los libros que había se guardaban en los monasterios, en las abadías, en los palacios episcopales, en las catedrales. Allí se custodió el legado cultural de Occidente durante casi 1000 años, y el fundador de la orden benedictina, San Benito de Nursia, ya establecía en el siglo VI como una obligación de todos los monjes
la lectura. Bibliotecas en la etapa cristiana de, digamos, la península ibérica, María, ¿cuándo empiezan a surgir y a lo largo de qué territorios se empiezan a poner en funcionamiento? Pues durante el paleocristianismo ya empieza a haber bibliotecas, pero luego en la plena Edad Media, cuando empiezan a organizarse las universidades, por ejemplo, en 1218 en Salamanca, pues desde los inicios de la fundación de la Universidad Salmantina ya había una biblioteca que estaba al servicio de los alumnos, no solo de los profesores. Y mientras tanto, en Al-Ándalus, ese territorio de fronteras móviles gobernado por los musulmanes, había también un interés por tener bibliotecas en aquellos lugares. En la capital, Córdoba, hubo lujosas bibliotecas. En el año 900, la capital del califato andalusí contaba con 500.000 de libros en su espléndida biblioteca. Y el mundo islámico había hecho mucho también por esa recuperación del saber grecorromano. Luego vendría la etapa de las traducciones, teniendo un lugar magnífico para el desarrollo de las mismas en la ciudad de Toledo. Pero de ese mundo orientalizante se cuenta que el gran visir persa del siglo X, Abdul Qasim Ismael, viajaba con su biblioteca de más de 100.000 volúmenes a lomo de 400 camellos que caminaban siempre en la misma posición y orden de fila, porque cada animal llevaba una serie de libros ordenados alfabéticamente. ¿Y quiénes eran los bibliotecarios de ese centro de Abdul Qasim Ismael? Los camelleros. Además hay que añadir, María, que el concepto de biblioteca era radicalmente distinto al que conocemos en nuestros días, porque no solo englobaba sabiduría, sino un gran trabajo a la hora de escribir y fabricar esos volúmenes. Claro. Como hablábamos la semana pasada, los formatos eran de un tamaño considerable y de ahí la palabra que has utilizado, volumen. Es que eran de gran volumen esos tomos, y el pergamino, que era el material más utilizado durante la Edad Media, después se vería transformado por el papel y por libros que eran más manejeros, aunque la imprenta surge a mediados del siglo XV, pero unos años antes está la primera biblioteca pública moderna, en 1444. El Renacimiento fue crucial para el mantenimiento del saber, y así surgieron bibliotecas públicas y privadas, la mayor parte privadas, pero también alguna al acceso de todos. El caso es que Cosme de Médicis fundó en Florencia en 1444 la primera biblioteca pública moderna y puso al alcance de los sabios y eruditos del momento una colección de 10.000 volúmenes, entre ellos manuscritos griegos y latinos que había comprado él con su dinero. Pero además es que mientras los Médicis tenían estas colecciones de libros, en otros lugares el saber era más recóndito, o por lo menos se custodiaba de una manera diferente, porque en las islas británicas, en Reino Unido, la biblioteca privada del obispo de Winchester no tenía más de 17 libros en sus estantes, pero se consideraba una gran cosa. No obstante, la biblioteca empieza a parecerse ya un poquito a lo que conocemos ahora y adquiere un carácter más popular, evidentemente, y antes lo apuntabas, María, a raíz de la aparición de la imprenta, que supondría la gran revolución en cuanto a bibliografía se refiere. Y con un enorme impacto en la alfabetización y también en la posibilidad de difundir un acceso al libro diferente también al libro sagrado, porque la reforma protestante no habría sido lo que fue sin esos soldados que fueron los tipos móviles de la imprenta de Gutenberg. Además, tenemos que señalar cómo en España, en el siglo XVI, con Felipe II, se crea la Biblioteca
del Escorial, majestuosamente decorada y con presencia de tomos tanto de astronomía como de geología y también de esoterismo, y por otra parte, pues vemos el reflejo de esa alfabetización en los clásicos del siglo de oro, porque clásicos son los grecolatinos, pero también son los nuestros, los del tiempo de Cervantes, y así, por ejemplo, pues encontramos cómo hay pastores que pueden leer ya en el tiempo de Cervantes, o en Italia vemos también molineros como Menocchio, que estaban muy puestos al día en los bestsellers del momento. Y luego ya en el siglo XVIII encontramos un concepto de biblioteca unida al Estado. Lo vemos, por ejemplo, en Inglaterra, pero también en España con la Biblioteca Nacional que impulsan los Borbones. Aunque hay que decir que después, a finales del siglo XVIII, ya con el nacimiento de Estados Unidos y con la independencia de las 13 colonias británicas, pronto se pondrían también a organizar un centro librario, y actualmente se considera que la biblioteca mejor dotada es seguramente la del Congreso de Estados Unidos en Washington, con más de 100 millones de piezas, aunque también compite con ella la Biblioteca Nacional de Moscú. ¿La Revolución Francesa marcó también un antes y un después de las bibliotecas en el país vecino, María? Sí, y en un aspecto que todavía sociológicamente sigue siendo muy vivo hoy, y es la presencia de mujeres lectoras. En el siglo de oro se decía que la mujer tenía que parecer una dama boba, aunque fuera bachillera, cosa indignante que hoy tenemos que denunciar. Pero vemos como desde los años de la Revolución Francesa, cuando se impulsó también la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana gracias a Olimpia de Guz, una mujer que después acabó en la guillotina, siendo dramaturga y defensora de los derechos de todos, pues realmente se consideró como un derecho básico el acceso a la lectura. Y después, ya en España, al acabar la dictadura franquista, iniciarse la transición, cuando se empezaron a organizar más bibliotecas municipales, se vio como era un hecho en todas ellas que los clubes de lectura y los talleres y también las salas de lectura, valga la reiteración, pues tenían más presencia femenina que masculina, más lectoras que lectores. El último gran hito a nivel internacional en lo que a política y a estructuración del mundo se refiere, podemos situarlo en la caída del muro de Berlín. ¿Hay alguna relación en el apartado, digamos, bibliotecario con ese acontecimiento, María? Pues siempre ha habido, desde que se inició la Guerra Fría, al acabar la Segunda Guerra Mundial, una competitividad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre los astronautas y los cosmonautas, una rivalidad que, bueno, que a día de hoy, en cierto modo, la podemos ver también con las vacunas, con la Sputnik y con las otras vacunas más vinculadas a Occidente, a Europa o a América, cuando la vacuna, bueno, pues en realidad tiene que ser de todos. Pero podemos señalar un hito que no es relativo a la Unión Soviética, pero sí a una guerra, a las guerras que se produjeron en Yugoslavia en los años 90, y es que en 1992 fue incendiada la biblioteca de Sarajevo, que venía del Imperio Austrohúngaro, y que no solo era un lugar majestuoso en sí mismo como palacio, sino por todo el saber que albergaba. Y bueno, pues en la noche del 25 al 26 de agosto de 1992, los miembros del Ejército de la República bombardearon el edificio donde se encontraba esa librería. Se perdieron gran parte de sus fondos, pero lo más terrible dentro de todo aquel drama es que esa biblioteca, que conservaba 1.500.000 volúmenes de literatura general y científica, fue incendiada por un hombre que era especialista en Shakespeare. ¡Qué cosas! Se nos termina el tiempo, María.
Terminamos con globalización y la irrupción de las nuevas tecnologías, eso que tan nerviosos pone a los amantes del libro de papel de toda la vida cuando ven que un volumen, volvemos a utilizar la palabra, se puede comprimir a modo de, bueno, pues unas megabytes o unas pocas gigas en un, como llamamos ahora, ebook. El 9 de mayo de 2014, Día de Europa, se inauguró nuevamente la Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia-Herzegovina, con lo cual hay dosis de optimismo para pensar que todo se puede arreglar, aunque lo mejor es mantener las cosas como son y, por supuesto, conservar el patrimonio como si fuera una persona. Pero, como bien dices, a día de hoy hay una revolución tecnológica y digital. Lo hemos visto durante el confinamiento, en que la lectura ha sido una válvula de escape para tanta preocupación ante el coronavirus. Y es que hoy, con las tabletas y con las pantallas, podemos llevar millones de libros como si fuéramos los dueños de la Biblioteca de Alejandría en el bolso o en el maletín. O si usamos un pendrive, pues imagínate, en el bolsillo. Y eso también va a cambiar neurológicamente la forma de pensar. Recientemente fallecía el estudioso que había formulado el pensamiento lateral, se llamaba Bono de apellido, y ¿qué es el pensamiento lateral? Aquello que estás realizando o aquello que estás maquinando para tu trabajo diario en un lugar, en un momento en el que estás descansando. Bueno, pues de esos pensamientos laterales han surgido grandes obras, y una de las claves que yo entiendo que tiene esta lectura, que puedes llevar en un pendrive o que puedes realizar en un viaje en tren, es que va alentando la creatividad y ese pozo de cultura que se va quedando en el cerebro. Por ejemplo, Dalí, dicen que cuando dormía llevaba una llave muy pesada en la mano, y que así se sentaba en el sillón, y cuando la llave caía al suelo y se despertaba, se ponía a trabajar porque se le había activado el modo consciente y era el punto de máximo auge de la creatividad. Así que quizá la musa de Homero a día de hoy la llamaríamos neurológicamente así, pensamiento lateral. No se puede poner puertas al campo. Terminamos con esta reflexión. María, nos quedamos sin tiempo. La próxima semana más estaremos en Princesas en Jeans nuevamente, en Jeans, con la colaboración de María y Laura Lara. Hasta la semana que viene. En Jeans y en la biblioteca.